Bienvenidos a su podcast de Botas y Sombrero, un espacio donde encontrarán temas de interés general, la vida cotidiana en el campo y sobre todo, muy buen humor. Quedan en la compañía de Carlitos Blanco, el potro de Santa Rosa, y Dimas López, más conocido como el Tatamoncho. ¡Ay, marchante! ¡Arrancamos! Por más de 30 años, Foragro ha trabajado de la mano de los agricultores, quienes día a día cultivan vida para llevar alimentos a cada hogar en la región. El amplio portafolio y calidad de los productos Foragro brindan la protección que los cultivos necesitan, aumentando la productividad de las cosechas y aportando a la economía regional. Foragro, el mejor equipo para el agricultor. Bienvenidos a su podcast de Botas y Sombrero. Mi estimado Dimas, qué gusto saludarte, ¿cómo estamos? Es un placer poder saludarte, Carlitos, hoy acá acompañándote en este nuevo podcast, nueva información. Definitivamente siempre buscando la manera de tocar temas de interés para todos. Vos, hay gente que es mala para poner apodos, fíjate vos, Dimas. ¿Por qué? Fíjate vos que había uno que le decían periódico mojado. ¿Y por qué? No se le entendía nada. ¿Vos? Y había otro que le decían pezoncito de hombre, fíjate vos. Pezoncito de hombre. Sí, hombre. Porque no servía para nada. No, pero fíjate vos que el peor de todos era el que le decían canícula, fíjate vos. Canícula. Sí, fíjate vos. ¿Y por qué le decían canícula? Eso es lo chistoso del caso. Nunca entendí por qué le decían canícula, fíjate vos. ¿Y sabes qué es la canícula? Pues ciertamente, una idea tengo. Fíjate pero no sé específicamente qué es una canícula. Fíjate que los abuelos, la gente mayor, en épocas y tiempos diferentes, llamaban canícula. Es que se viene la canícula. Tenemos que sembrar antes de la canícula o posterior a la canícula. Pero el tema en realidad es bastante agradable de entender y sobre todo si nos ponemos a analizar un poco de que sí tiene su significado y tiene su importancia poder saber cuándo llega la canícula y cuándo se va la canícula. Bueno, de hecho, mira pues, o sea, digamos que en sí, no sé en qué consiste, pero sí tengo una idea porque todo el mundo en algún momento ha escuchado el término. Entonces, suponete que a veces tenemos una idea de qué es algo, pero concretamente no sabemos qué es. Y ahí es donde entramos nosotros en este tema específicamente con relación a esto, Dimas. Si usted no sabe qué es la canícula y lo ha escuchado como nosotros, pues hoy vamos a hablar nada más y nada menos que de la canícula. Bueno, pero en sí, ¿qué es entonces, Dimas? La canícula o periodo canicular o días de canículas es la temporada del año en la cual el calor es más fuerte, tanto en el hemisferio sur como en el hemisferio norte. La duración oscila entre 4 a 7 semanas dependiendo del lugar donde esté posicionado. Sí, me imagino que va a tener que ver mucho con la geografía en la latitud, ya sea norte o sur, de donde estemos con relación al hemisferio, ¿verdad? Correcto, al Ecuador, mejor dicho. Exacto, partiendo del Ecuador. La canícula comienza una semana después del solsticio. ¿Cómo se dice? Solsticio. Solsticio. Qué bonito. Solsticio. Fue a propósito. El solsticio de verano, que puede pasar más o menos en una época que lo podemos encontrar entre junio y diciembre, más o menos en ese proceso de los 6 meses, en la época en la que el sol del mediodía está a la máxima altura posible. Ahí podemos calcular y ver las diferencias en que han variado nuestro Ecuador por el tipo de iluminación que podemos tener. Así es, Dimas. Un dato bien importante y muy curioso
es la etimología del nombre canícula. Realmente yo había escuchado mucho el término, más o menos tenía una idea de qué es o en qué consiste. Sin embargo, no tenía o no sabía específicamente el por qué. Entonces, depende de la expresión canícula, se deriva de canes. Cuando hablamos de un can, hablamos de un perro. Entonces, el plural de can son canes, entonces hablamos de los perros. Y su alusión al fenómeno de calor abrasivo existe en el fundamento astronómico y alude específicamente a la constelación del Can Mayor. Ya, entonces nosotros sabemos la más conocida de las constelaciones que nosotros vemos en el firmamento o en el cielo nocturno. Está la Osa Menor, la Osa Mayor, que son de las de repente más famosas, y ahí encontramos las constelaciones, y está la constelación del Can Mayor. Entonces la Canícula y su estrella Sirio, que es la más brillante y la más candente, digámoslo así, de la constelación del Can Mayor, también se le llama la abrasadora, así se le denomina a esta estrella que se llama Sirio, cuyo orto heliaico, coincida con el fenómeno del calor abrasivo. Así lo ratifica el astrónomo Joachim Hermann en 1986. Entonces es aquí donde surge el significado o el por qué es que se le llama canícula, y es algo que yo realmente no sabía, y hoy nos estamos enterando todos para que tengamos una idea más concreta, mi estimado Dimas. En la antigüedad, también los agricultores, así es, en su práctica de cultura, de su práctica de costumbre, también podían guiarse por la presencia de las estrellas. Inicia el proceso de la siembra en los cultivos cuando empieza el invierno, y podemos decir que la canícula, o ellos decían, la canícula empieza el 15 de julio y termina el 15 de agosto. Es por eso de que en la discrepancia del tema podemos decir que hay dos fases de siembra. Una es antes de julio y la otra es después de agosto. Claro, yo he visto algo bastante notorio en estos últimos años. Dima, siempre es bien importante mencionar que derivado de ciertos cambios climáticos, que todos sabemos de qué se trata, ha habido una variación también en la marcación, o mejor dicho, en la llegada o en la salida de estas canículas. Yo me recuerdo en alguna época de antaño, cuando empezaba el mes de mayo, cabal, el 1 de mayo eran puntualmente cántaros de agua. Paulatinamente esto ha ido cambiando porque ha habido un cierto desorden en la duración de las canículas y se marca también periodos bastante amplios de sequía. Entonces digamos que esto antes estaba más ligado, pienso, a una cierta puntualidad. Entonces ya la gente sabía en qué días aproximadamente, o tenía una puntualidad de un día de inicio o finalización de las canículas, y esto también ya se ha visto seriamente afectado por el factor climático. Y te cuento un dato de mi pueblo. Ajá. En mi pueblo se acostumbraba a sembrar el 15 de mayo, el día de San Isidro el Labrador. Y por eso la veneración que hacen a San Isidro Labrador como patrono de los agricultores. Exactamente. Porque ese día no caían gotitas. No, sí. Eran gototas. Y depende de cómo las querrás ver. Depende, dijo Pepito. Pero ¿a vos te gustan ver gotitas o ver gototas? pasar el agua donde no me moje. Ah, bueno, sí, claro. Siempre y cuando no te salpique, no te moje, no hay problema. Eso no. Ahí que nos quitamos el problema. Claro, claro. Pero sí, a raíz de eso eran llenacántaros de agua. Uno decía la típica: el cielo se está cayendo. Parece que va a llover, el cielo se está nublando. Parece que va a llover, ay mamá, me estoy mojando. Ya vas otra vez. No, hombre. Entonces, como te decía, realmente se ha visto como que cierta variación en esos temas derivados del sobrecalentamiento global, mi estimado Dimas. Pero para esto hay un concepto. La canícula es un fenómeno meteorológico que se caracteriza por la reducción o ausencia de precipitaciones durante la época de lluvia,
en la región. Eso es en esencia ya más sintetizado para que lo puedan entender. Y cuando hablamos de las precipitaciones, pues hablamos de la caída de la lluvia, para todos aquellos que de repente no estén muy asociados con los temas meteorológicos. ¿Cuánto dura y dónde afecta, mi estimado Dimas? Tiene una duración promedio entre 5 a 10 días, afectando mayormente la zona semiárida del país, conocida como corredor seco, que actúa igual en la región. Claro, pues es importante tocar este tema por la simple y sencilla razón de que todos vivimos bajo estos acontecimientos y sin embargo no sabemos ni entendemos por qué es que en algunos días del año es donde se aumenta más la temperatura y a veces uno viene y dice, ala, pero hoy sí, es que hoy sí siento un exceso de calor, y esto se debe también específicamente a la activación de las canículas como tal. ¿Y cuando hay exceso de calor? Se evapora el agua con mayor rapidez. Hay necesidad de consumo de agua. Claro. ¿Y cuando no hay agua? Pues uno tiene que buscar alternativas. Espumosas. Que quiten la sed. Pero ¿qué sucede en la canícula, Dimas? Durante la época de los vientos secos, que estos impiden el paso de la humedad y por ello aparece un calor seco más persistente y más sensible por la población, ocasionando daños cuantiosos en la agricultura. Ahí es donde le vamos a llamarlo de una forma común: se secó la cosecha porque se secó el agua, ya no cayó. Claro, quiero hacer un paréntesis en este caso. Es decir, cuando hablamos específicamente de las actividades agrícolas, desde que el hombre deja de ser nómada para ser sedentario, con el hecho de aprender a cultivar la tierra, aprender a seleccionar plantas, y el sedentarismo del hombre ya nace a raíz de la agricultura. Es decir, que siempre han existido problemas de carácter climático que han visto que ha hecho que las siembras se vean afectadas de una u otra forma. Entonces, esto implica que siempre han habido dificultades en las personas que cultivan, es decir, los agricultores siempre han tenido dificultades asociadas a problemas climáticos derivados de estos cambios, derivados de canículas pronunciadas. O sea, no es una cuestión que sea nuevo del todo. Sin embargo, en estos momentos sí ya tenemos un parámetro de que ciertas actividades que propiamente hace el ser humano para aumentar la temperatura de la tierra repercuten directamente también en los cambios climáticos y en las olas de calor que en oportunidades se sienten. Hay algunas latitudes en donde te digo yo que experimentar temperaturas de 40 grados que marque el termómetro, estamos hablando de una sensación térmica de 2 o 3 grados arriba, 43 grados es algo ya bastante preocupante, mi estimado Dimas. Hasta en la sombra hace calor. Claro, no, hombre, Dios me guarde. Hasta en la sombra. Hay características, Carlitos. ¿Cuáles son esas características de la canícula, mi estimado Dimas? Que nos van a definir la canícula como para poder percibir y decir, estamos en la canícula, o esto sí es una canícula, o de esto hablaba mi abuelo cuando mencionaba la canícula. Uno de los puntos es la temperatura mayor a 37 grados. Exacto. La segunda podría ser un calentamiento excesivo del aire. Por ende, cuando estás respirando y sentís que el aire es mucho más pesado. De ahí la disminución de lluvias, que es lo más visible que puede haber. La humedad empieza a ser punto de escasez, y los cielos despejados. Cuando decís el cielo está despejado porque está de color azul, es uno de los puntos que antes los agricultores, los campesinos, los labradores decían: hay punto de canícula porque no hay nubes, no hay humedad. Esos son los parámetros que podemos ver con características de que estamos inmersos dentro de una canícula.
Así es, mis amigos y amigas, estas son las características con las cuales nosotros podemos identificar, y bien interesante el hecho de saber del por qué el nombre, de qué se deriva. Te soy bien honesto, yo en ocasiones había escuchado el término, sin embargo no tenía con claridad el hecho de decir la etimología, es decir, el significado, por qué se le dice así. Solo sabía que era cierta ausencia de lluvia en el periodo de invierno, por decirte algo. Y ahora pues ya entiendo de mejor forma que esta ausencia de agua también se deriva a que existe un aumento en la temperatura, y eso también hace que las nubes que normalmente nos atraen la lluvia se dispersen para otras partes, en donde no se está experimentando ese calor como tal. Entonces son cosas que te digo yo realmente no sabía, no entendía. Y ahora pues lo estamos entendiendo, porque este es un proceso también de aprendizaje, mi estimado Dimas. Por supuesto, todos los días tenemos la oportunidad de aprender algo nuevo, algo diferente y algo que podemos poner en práctica. Hoy aprendimos sobre las canículas y más adelante aprenderemos sobre más cosas. Le recomendamos y le pedimos que nos pueda colocar sugerencias de temas. El tema que a usted le gustaría escuchar, alguna palabra que escuchaba hace un tiempo que ya no se escucha y que se usaba dentro del proceso de la labranza o del trabajo agrícola, que usted quiera sugerirnos, bienvenida a su sugerencia. Claro, bienvenidas las sugerencias, y también queremos hacer un par de recomendaciones bastante puntuales. Ya sabemos que cuando estamos en las canículas pues experimentamos temperaturas un poquito más elevadas, entonces es importante que durante estos periodos tomemos ciertas recomendaciones y ciertas precauciones, ¿verdad? Por ejemplo, si usted va a tener una exposición considerable al sol, pues utilicen su protector solar, ¿verdad? Esas quemadas que vemos a veces en la piel realmente pasan factura, y digamos que cada vez el sol es mucho más brusco con las quemaduras que efectúa sobre el cuerpo humano. Hay que tener bastante cuidado con eso. Manténgase bien hidratado con el líquido de su preelección. Eso me gustó. Estamos hablando específicamente de agua pura, además, o sea, agüita pura. Llévese su pachoncito de agua pura, ande tomando a cada rato. Recuerde que son 8 vasos al día los que debe tomar. Evitar. ¿Qué más cosas tenemos que evitar, Dimas? La exposición directa al sol es básica. Claro. Esa definitivamente es básica. Yo creo que es la más letal por los efectos secundarios que tiene la exposición, que puede ser entre llagas, puede ser un cáncer en la piel, puede ser... Sí, en algún caso drástico puede ser exactamente ese el resultado. Y sobre todo, la recomendación es consumir alimentos frescos, alimentos que tengan líquido, alimentos que aporten a la humedad de su cuerpo. Un tupepino. Con salita, limón... Sí. Claro, salita, limón. Sí, puede hacer que funcione, mas no lo hemos comprobado. Pues que tiene altos niveles de agua. Sorprendente que un pepino está compuesto. Dejar los altos niveles de agua, altos niveles de impacto. Muy bien, mis amigos y amigas, nos agrada tanto poder tener este espacio, nos agrada tanto poder comunicarnos con ustedes a través de este podcast. Siempre queremos agradecerles su sintonía, que se comuniquen con nosotros para poder comentarnos sus dudas, sus sugerencias, y que sobre todo tengan en su disposición el hecho de poder hacer de este espacio tan suyo como nuestro, en el sentido de que usted nos puede sugerir. Agradecemos su mensaje, su comentario, su sugerencia, se lo vamos a agradecer de todo corazón, así que usted lo puede hacer saber a través de los medios que tenemos a la disposición, y sobre todo, mis estimados amigos, hacer de este espacio un espacio de todos, mi estimado Dimas. Con información general donde usted y nosotros aprendemos todos los días. Así es que este fue su podcast de Botas y Sombrero. Hasta la próxima. ¡Vámonos! Por más de 30 años, Foragro ha trabajado de la mano de los agricultores, quienes día a día cultivan vida para llevar alimentos a cada hogar en la región.
El amplio portafolio y calidad de los productos Foragro brindan la protección que los cultivos necesitan, aumentando la productividad de las cosechas y aportando a la economía regional. Foragro, el mejor equipo para el agricultor. Muchas gracias por su compañía. Los esperamos en una próxima edición más de su podcast, De Botas y Sombrero. Un podcast diferente. ¡Hasta pronto!